Vamos a hablar de las normas APA. En este caso, vamos a hablar de las citas. Citas basadas en el autor. Comenzamos el texto. En este caso vamos a hablar de Dios, el amor de Dios. Continuamos el texto. Cuando vamos a citar a un autor, en este caso Facundo Cabral, colocamos el primer apellido, Cabral. Abrimos paréntesis, 1991, el día que editó su libro. Cerramos paréntesis. Afirma, dos puntos, abrimos comillas. Cuando un pueblo trabaja, Dios lo respeta, coma, pero cuando un pueblo canta, coma, Dios lo ama. Cerramos comillas, abrimos paréntesis, página, punto, en este caso 22, cerramos paréntesis, punto, el hombre, y continuamos el texto. En este caso vamos a citar autores corporativos. En vez del apellido, utilizamos el nombre de la corporación, en este caso la ONU, se abre en paréntesis, 1991, afirma, por ejemplo, no se utilizan comillas, por ejemplo, la humanidad está perdiendo su identidad por falta de Dios. Cuando terminamos la frase que citó la ONU, abrimos paréntesis, ONU, 1991, cerramos paréntesis, no utilizamos punto y continuamos con el texto. Continuamos con las citas. En este caso, vamos a hablar de las citas de parafraseo o no literales. La anterior, la que vimos, era literal. Estas son no literales. ¿En qué consisten las no literales? Esta parte donde citamos a Cabral al comienzo se anula. ¿Sí? Ya no existe, no existen las comillas. Y vamos a hablar con nuestras propias palabras. Hablamos de una frase de Facundo Cabral que decía: cuando un pueblo trabaja, Dios lo respeta, pero cuando un pueblo canta, Dios lo ama. Pero cambiamos estas palabras con palabras nuestras, o no literales, o parafraseos. Podríamos decir que Dios, a través del pueblo y su trabajo, y que cuando Dios y el pueblo canta, Dios los ama. Estoy utilizando palabras mías, son de parafraseo. Cuando yo utilizo de parafraseo, entonces, ¿qué pasa? Tengo que acordarme del autor. Alguien escribió esa frase y yo me estoy basando de esa frase. Cuando yo utilizo una frase de alguien, tengo que citarlo y lo cito de esta manera. Al final, cuando termino de hablar la frase, abro paréntesis, Cabral, coma, 1991, cierro paréntesis, punto, y continúo con el texto. Reglas según autores. Vamos a hablar de dos autores. En este caso, citamos a Cabral y a Quintero. Entonces, cuando lo citemos tenemos que hacerlo de esta manera. Cabral y Quintero, abrimos paréntesis, 1991, afirman. En este caso no se utilizan comillas. Continuamos con el texto de la afirmación de estos dos caballeros. Al final,
cuando termina la frase de los dos caballeros, vuelven y se citan, pero de esta manera, abriendo paréntesis, Cabral y Quintero, coma, 1991, cerramos paréntesis, punto, y continuamos con el texto. En este caso vamos a citar de 3 a 5 autores. Se hace de esta manera. Se comienza el texto normalmente y empezamos. Cabral, coma, Quintero, coma, Ortiz y Pacheco. Abrimos paréntesis. 1991. Afirman. Las comillas ya no se necesitan. Continuamos con el texto citado. Al final del texto, volvemos y citamos a los caballeros, pero tomamos al primer apellido, que es Cabral. Cabral et al. Punto, abrimos paréntesis, 1991, cerramos paréntesis y continuamos con el texto. En este caso vamos a citar 6 o más autores. Empezamos con el primer apellido, en este caso Cabral, et al, que es una palabra latina que significa y otros. Punto. Abrimos paréntesis. 1991. Cerramos paréntesis. Afirman. En este caso no se utilizan las comillas. Cuando terminamos el texto citado, volvemos y abrimos paréntesis. Citamos al primer apellido, que es Cabral. Abrimos paréntesis, Cabral, coma, et al, punto, coma, 1991. Cerramos paréntesis, punto, y continuamos con el texto.